Hola, ¿qué tal? Antes de pasar al programa, me gustaría decirte que mi trabajo principal es la terapia energética individual, orientada a esta a personas que vienen arrastrando desde hace ya mucho tiempo, a nivel profundo, ya sea de índole físico o emocional, un dolor, digamos algo que no acaba de arreglarse. Si esto en ti resuena, te invito a que visites mi web y concertes conmigo una cita. Sergio Marina, bienvenido al show. Querido Frank, todo un placer y todo un honor estar aquí contigo. Enhorabuena por el proyecto y con toda la audiencia, claro que sí. Muchísimas gracias. Quiero, delante también, como los invitados anteriores, quiero agradecerte. Sergio ha venido desde Barcelona, aquí, y Sergio es una persona muy conocida, que es muy disruptivo también, está muy, sus planteamientos y demás son muy, muy importantes, los cuales vamos a hablar hoy. Y sinceramente, de cara al proyecto que estoy llevando adelante, de cara a Fran HGD Show, te agradezco delante de todos los que van a vernos y te doy la mano. Gracias. Gracias a ti. Sergio, antes de presentarte, ¿eres una estrella? Que va, que va. Eres una Madre. estrella de las redes Dios sociales, mío. de YouTube. Yo te he visto mucho, pero bueno, a raíz de el deseo que tenía de traerte, ¿no? Te he visto más. Y estás muy, decimos los cubanos, estás muy pegado, ¿no? O sea, estás... Bueno, estoy en un momento, va por fases, Sí, Frank. Hay una parte que sí que me apetece y siento pues que hay que divulgar sí, lo que vamos descubriendo, lo que vamos experimentando, bueno, todo el trabajo que de alguna manera pues me mueve en estos últimos años de mi vida principalmente y en el ámbito docente también. Y luego hay momentos que necesito más, pues, más interiorización, sí. más, bueno, mirar más hacia adentro y también aprovecho pues para escribir, aprovecho para, pero a divulgar desde otro ángulo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, la verdad que siempre digo que en la medida que pueda sumar y aportar a una sola persona, pues yo creo que ya está todo hecho, ¿no? Y ese es el propósito, intentar poder aportar, intentar expandir conciencia desde mi granito de arena, ¿no? Sí. Y aportar pues ese valor para que las almas puedan ir creciendo y puedan ir evolucionando, ¿no? Ese es el propósito, sin duda. Eres doctor en ciencias de la educación y la filosofía, analista de la conciencia y experto en estados expandidos de conciencia. Bueno, ahí entraremos en hipnosis y toda una serie de aristas, digamos, ¿no? Que pertenecen a ello, ¿no? Has tenido un crecimiento, como te vengo diciendo en YouTube, bastante, bastante potente. Más allá del, digamos, más allá del algoritmo, ¿no? ¿Qué crees que la gente está buscando hoy y en lo que dices que le cuesta trabajo y lo encuentra en tu discurso? Mm. Bueno, yo trato de unificar, Frank, lo que es ciencia, que para mí la parte científica es muy importante, espiritualidad y filosofía, ¿no? Es decir, buscar esa simbiosis que siempre fue, si uno se acerca a las tradiciones antiguas, espirituales y a los grandes seres humanos que ha dejado la humanidad, se da cuenta que eran grandes científicos, grandes filósofos y grandes seres que practicaban una espiritualidad profunda, ¿no? Esa simbiosis para mí es importante. ¿Por qué? Porque nos permite acercarnos a la naturaleza real del ser humano, tanto en su dimensión terrenal, en su personalidad, tanto en su dimensión espiritual. ¿Para qué? Pues comprendiendo la identidad profunda del ser humano, pues nos permite conocernos bien y conocer la realidad que nos rodea, ¿no? Evidentemente. Y por supuesto, en esa realidad que nos rodea, pues va muy asociada pues al dolor y al sufrimiento humano. Y yo creo que es ahí también principalmente la vía donde las personas suelen acercarse para encontrar parte o esas causas que le puedan generar esa insatisfacción, ese dolor y en algunos casos fruto de las circunstancias que la vida les plantea, a veces a través de pérdidas importantes, a través de pérdida de salud, pues entran en procesos de sufrimiento, ¿no? Entonces, pues buscar desde no solo la dimensión personal, sino ir a la dimensión trascendental, Ujú. pues les permite quizás tener una mirada un poco más profunda y encontrar el sentido verdadero de su vida, ¿no? Que es ahí donde también
pues trato siempre de invitar a las personas, de que conecten con su propósito de vida, que conecten con la misión, cuál es la misión que su Sí, alma ha venido a desarrollar. En fin, todas esas grandes preguntas que han sido siempre motivo, ¿no?, de sí. interés en el ser humano. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es la muerte, ¿no? ¿Qué es la Y muerte? para mí ese tema es muy interesante. De hecho, la trascendencia, como a mí me gusta mejor definirla, pues es una de las vías para mí de estudio, de trabajo, también a nivel docente, porque llevo muchos años también acompañando a personas en fases de duelo, en Mm, formando a profesionales también para que puedan acompañar en ese momento y en ese rito iniciático en toda regla, que es el dejar y abandonar el cuerpo. En fin, todo lo que son las prácticas para vivir mejor, para O sea que hay vivir una y ser avidez, más perdóname, hay consciente. una avidez muy grande, un deseo muy grande por parte inclusive de... Porque, ¿por qué te pregunto esto? Porque las redes sociales en muchas ocasiones, o la mayoría de las veces, están mal vistas. Sin embargo, Mm. sí, tu contenido, que lo miro y leo también la gente que te sigue y demás, hay mucha gente con grados de conocimiento, o por lo menos con un gran interés desde el punto de vista mucho más serio Mm. que, que, que aborda tu tema. Quiero decir que escucha, lo escucha, ¿no? Mm. O sea que si hay una tendencia muy grande a ese tipo de despertar, digamos, ¿no? Sí, En las redes sociales, ¿no? claro, bueno, ya sabes que en el Bueno, en YouTube. abanico de las redes sociales entran muchas cosas, ¿no? Sí, Yo he intentado siempre, ese es mi interés, o al menos como yo percibo la espiritualidad desde un punto de vista, pues también riguroso, ¿no? No puede valer cualquier cosa, no podemos dar recetas de 4 cosas para que una persona se haga rica en 2 días o para que, en fin, todos esos discursos sí, que tienen también su lugar y su nicho, a sí. mí ni se identifican con mi forma de percibir todo esto ni suelo tampoco hablar de esos temas, ¿no? A mí me interesa pues algo más profundo, algo que tenga que ver sobre todo y principalmente con el alma, con el discurrir del alma. Podemos hablar de conciencia, Sí, da igual el término, sí, sino que esa visión metafísica que para mí es tan importante la podamos comprender en nuestra realidad, sí, llevarlo a la cotidianidad, ¿no? Es decir, cómo podemos tocar el alma claro. y poder de alguna manera vivir mucho más centrados, vivir mucho más plenos, en armonía con las leyes que rigen la vida, con Sí, las digamos leyes que gobiernan el universo, ¿no? no se mantengan, digamos, en un discurso abstracto, Mm. una imagen abstracta, sino realmente cómo podemos emplearla realmente Efectivamente. en nuestro día, en nuestra vida. Terrenalizarlo, porque al final las personas pues tienen su vida, ¿no? Unos van a trabajar, algunos conectan más con su propósito vital, otros menos. Tenemos las relaciones humanas que hay que comprenderlas. Tenemos también nuestra vida personal, familiar, Sí, y todo eso tiene que estar integrado dentro de una cosmovisión clara, sencilla y pragmática, con el propósito fundamental de que podamos vivir cada vez más plenos, más sí. conscientes, sabiendo que la terrenalidad en este videojuego, ¿no?, que nos ofrece la matriz, ¿no?, Entraremos, esta entraremos. densidad tan grande, Sí, pues tiene contrastes muy grandes, donde podemos pasar del frío al calor en cuestión de segundos, del placer al dolor en minutos. Entonces, bueno, pues dentro de esta variedad que le permite a la conciencia experimentarse, donde a veces hay mucha dureza en lo que experimentamos, pues tratar de vivir todo eso con la mayor armonía y el mayor equilibrio. Que habrá momentos, por supuesto, donde vamos a experimentar ese dolor, ujú, todos los seres humanos lo vamos a experimentar, es ineludible a la condición humana, pero transitar el dolor consciente no significa que podamos o que tengamos, mejor dicho, que vivir y caer en las garras del sufrimiento, que eso es otro eso es. escenario completamente distinto, ¿no? Eso sería un poquito, Frank, el planteamiento o la forma en la que yo tengo de percibir esta espiritualidad y esta parte científica con rigor y seriedad aplicado sobre todo al día a día, ¿no?, a lo que le interesa a las personas, no hay que engañarse, porque hay patrones. Yo lo Sí, veo día a día en las consultas, donde hay sufrimiento, donde personas repiten programas que a veces pues no son conscientes de dónde pueden venir esos focos, esos orígenes. Entonces, cuando uno tiene claro cómo funciona el alma, cómo se mueve la conciencia y cómo se expresa a través del cuerpo, pues uno pues puede de alguna manera acompañar y ver cuál es la cartografía que tiene nuestra alma en todas sus fases, desde el plano superior, desde el espacio entre vidas, cuando decide encarnar, cómo planifica la encarnación, y cuando aterriza en la materia,
pues cuáles son aquellos aprendizajes que no ha acabado de cumplir, que están todavía pendientes y que en la misión que trae como alma de alguna manera tiene que experimentar, ¿no? Es interesante, muy, muy interesante, porque hay muchas de las cosas que estás hablando, estás planteando, que ya lo das por hecho. Y muchas de las personas hoy día no se plantean siquiera esa manera de ver la vida, ni de plantearse su vida desde el punto de vista álmico, ¿no? Como esa cartografía de la que hablas, que es súper interesante. Y, y es algo que deben plantearse, es algo que deben comenzar a trabajar para lograr, digamos, no solamente las cosas que se proponen, sino también arreglarse. Arreglarse. Hay mucha gente rota o cuasi rota que requieren de ese tipo de trabajo. En serio, pero antes de, vamos a meternos más en ello, pero antes quiero preguntarte, tú vienes de un tono filosófico, ¿no? Y muy, digamos, la filosofía también, esas ramas, requiere de mucha estructura, ¿no? Es un entorno muy, digamos, muy estructurado, ¿no? ¿En qué momento sentiste que, que ese marco se te quedaba corto, ¿no? Para explicar lo que estabas viviendo, sintiendo, viviendo? Mm. ¿Cuándo comenzó todo esto? Bueno, yo tengo un momento en mi vida importante donde vivo una noche oscura del alma, ¿no? Como se decía el famoso San Juan de la Cruz, ¿no? Con su bello poema. Yo entro en una fase muy contractiva en el que la salud me impide avanzar, ¿no? Donde hay una serie de bloqueos que no acaban de arrancar en mi vida, donde a pesar de tener éxito profesional en ese momento, estaba infeliz por dentro. Había algo en mi interior que no estaba bien, ¿no? Eso acompañado de esos temas de salud y bueno, hubo un colapso ahí a nivel interior, que hubo un reseteo en mi alma. Fue una noche oscura que vino acompañada de un gran proceso y de una transformación profunda. Esa parte se dio, y se dio a muchos niveles. No solo se dio pues en el cambio de percibirme y percibir la realidad, sino también en un estudio profundo de lo que yo entendía en ese momento que era importante, que era conocerme bien en profundidad, si solo era un cuerpo físico o realmente había algo más en mí que moviera el sentido de que yo estuviera encarnado en este cuerpo, ¿no? ¿Qué sentido tenía? Ujú. Y sobre todo lo que me ha llevado, gracias a ese episodio a día de hoy, es la experimentación. He tenido la enorme fortuna de ser acuariano a fondo. Donde me meto, me meto. Y he tenido la oportunidad de experimentar mucho en el marco de los estados expandidos de conciencia, que es mi campo de Sí. investigación y es mi campo de experimentación, en el que no solo acompaño personas, también ayudo a formar profesionales. Y en ese campo de los estados expandidos de conciencia, ahí encontré un mundo distinto al que yo pensaba, ¿no? Al que yo creía de mí, en el que yo me había sido educado, en el que mi mente funcionaba de una manera, mis patrones, mis programas antiguos, mis creencias. Ahí es, bueno, una forma también de conocerme a un nivel superior, ¿no? Sí. Y es ahí en esos estados donde yo empiezo a experimentar mucho, empiezo a experimentar a través de hipnosis, empiezo a experimentar con respiración, que luego fue una de mis herramientas y es una de mis herramientas estrella. Sí. Empiezo a trabajar con plantas, empiezo a trabajar con enteógenos, todas, te diría, las formas de expansión de la conciencia. Creo que he tenido la oportunidad de tocarlas todas, ¿no? Entonces, bueno, Perdóname, yendo directamente a trabajar con el DMT sí, también para meternos he directamente, ¿no? podido trabajar. Ahora principalmente mi campo de estudio, de investigación y de trabajo clínico Sí. se fundamenta en el análisis de la conciencia y la hipnosis expansiva, y en la respiración, en la hiperventilación, ¿no? Son las dos vías que empleo principalmente como herramientas en consulta bueno, pues también a nivel formativo. Y en esos estados, pues lo que me permitieron es poder salir de esa realidad egoica, ¿no? De esa realidad del yo, de percibir no solo mi cuerpo y ver, pues evidentemente mi parte emocional, mi parte mental, cuáles eran, pues eso, esas creencias, sino que elevar un poquito más esa mirada, ¿no? Sergio, Descubrir el mundo ya. transpersonal tocándolo, experimentándolo, no algo de libro o a nivel teórico, sino evidentemente experimentándolo y
correlacionándolo también pues con todas las aportaciones científicas que hay muchísimas ya en el campo de la metafísica, por supuesto, ¿no? En el campo de todo lo que quieras hablar, que podemos hablar de reencarnación, podemos hablar Sí. de experiencias cercanas a la muerte, todo sigue el mismo nexo en común, que son los estados expandidos de conciencia. A mí me interesa mucho lo que puedas contar, ¿eh? No tienes que decir. O sea, lo que puedas contar, porque ese punto de inflexión, ese momento, ¿qué sucedió ese día? Lo que quieras. Hay muchas cosas que son parte de uno mismo y que se prefiere. Pero más o menos, ¿qué sucedió? Sí, una insatisfacción profunda. Mi cuerpo ya prácticamente no funcionaba, tenía problemas para respirar, el cuerpo no estaba colapsado con Ansiedades. veintipocos años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo decido a la desesperada, porque ya no sabía qué hacer, Sí. de tanto acudir a médicos Sí. y probar mil cosas. Sí. Me dicen que hay una persona, un señor, un curandero, un medium. Yo no creía, porque era una persona en esos momentos muy racional, Sí. y por desesperación decido acudir. Sí. Y nada, ahí empieza el periplo. Un hombre que estaba retirado en la montaña, parecía una película literalmente de ¿En España? cine. Sí, en España, sí, a unos 40 kilómetros aproximadamente de donde yo vivía. Y nada, pues decido acudir a ese hombre para que me pudiera ayudar, aún no creyendo nada, pero era a la desesperada. Claro. Digo, bueno, este hombre me Claro. va a ayudar, ¿no? Claro. Entonces recuerdo entrar en la habitación donde estaba un señor mayor, muy mayor. Le expliqué lo que me estaba pasando, cómo me encontraba. Bueno, pues que no le encontraba el sentido a lo que estaba haciendo, que había, en fin, insatisfacción, que ese era el motivo y que mi cuerpo ya pues tenía ya demasiados síntomas de Sí. algo que no sabían encontrar, ¿no? Sí. Y él me miró a los ojos y me dijo que todo lo que me estaba sucediendo simplemente era una realidad de algo que yo no estaba alineado con mi sentido de vida. Es decir, mi propósito estaba en ese momento totalmente desalineado con lo que yo venía a hacer. Me dio unas gotillas que no me dijo ni para qué eran, sino me dijo simplemente tómate estas cosas y sobre todo conecta con lo que has venido a hacer. Tu problema fundamental tiene que ver con eso que no estás haciendo. Incoherencia, ¿no? Sí, yo no le encontré ningún sentido a eso que me dijo. La verdad que fue salir de allí y eso que es verdad, que ya te deja la semilla, ¿no? Que empiezas a darle vueltas, ¿qué será eso que me ha dicho? ¿Que si mi propósito? Si no, no entiendo. Pero es verdad que esas palabras con el paso de las semanas empezaron a hacer su efecto. Llegó un retiro de meditación vipassana. Yo no conocía absolutamente ni la meditación ni nada. Me adentré en ese espacio y ahí fue también la explosión, ¿no? De empezar a buscar el silencio, empezar a darme cuenta de aspectos de mí pues que estaba perpetuando sin sentido, estaba vendiendo mi fuerza de trabajo a cambio de dinero sin encontrar ningún tipo de sentido vital. Entonces, esas palabras con el paso del tiempo empezaron a cobrar sentido y ahí fue una transformación profunda. Ahí sí que fue empezar a trabajar interiormente y, bueno, descubrir parte de ese cometido, ¿no? Entonces empecé a escribir libros, empecé a acompañar y acompañado de mi experimentación, ¿no? Yo no he dejado de trabajar esa parte interior porque desde esa parte es la que yo puedo aportar y la que yo puedo ayudar también, ¿no? Porque muchos de esos procesos también los he vivido yo, ¿no? Y los sigo transitando, por supuesto. Sí, pasaste de un automatismo profesional a un conciencialismo. Claro, de una inconsciencia a tomar un poco más de conciencia ya, ¿no? A saber cómo funcionan los mecanismos de la mente, a saber cómo gestionar o mínimamente regular el mundo emocional, Sí. a saber cómo conectar más con la dimensión profunda, a empezar a silenciar, ¿no? Esa barbaridad, esos 60.000 pensamientos que dice la neurociencia que tenemos diarios, cuando el 95 son inconscientes, cuando son repetitivos, los mismos del día anterior, donde la mente divaga más del 60% del día, ¿no? Que sabemos que estamos, pero no estamos, estamos no sé dónde. Sí. Bueno, pues todos son facetas que evidentemente entraron ahí en contacto y empezamos ahí a descubrir aspectos y a poner pues acción consciente y diligente a una forma de vivir completamente distinta a ese momento, ¿no? Empiezo a parar ya el ritmo de mi vida, empiezo a vivir de otra manera, mucho más amable conmigo, con la vida. Y bueno, y es un proceso, evidentemente, pues eso han sido pues estos últimos casi 26 años, 27 años, ha sido un proceso, sin duda.
Cuando te dicen, hay personas que te dicen que eso que estás describiendo no deja de ser más que creatividad, deseos de ego, Mm. y que eso realmente, vamos a ponerlo sencillo, que eso no existe. Mm. ¿Cómo puedes demostrar que en realidad es parte de un universo, de un plano, de una realidad que efectivamente universal, que sí, que va más allá de lo que, de esto Sí, que conocemos? sí, mira, yo con los años, Frank, cada vez me he vuelto más tolerante y más respetuoso y cada vez intento comprender el lenguaje del alma. Y cada ser humano necesita sus tiempos, cada ser humano necesita su momento. Y no todo el mundo tiene que, evidentemente, pues tener esta conexión con eso porque están en otra fase, ¿no? Entonces, el alma viene precisamente a experimentar todo esto, según su nivel de conciencia, porque lo que marca todo lo que hoy estamos hablando es el nivel de conciencia de la persona. Y si tenemos no sé cuántos millones de seres, de almas tenemos ahora mismo encarnadas, 8.000 millones de seres humanos, pues 8.000 millones de niveles de conciencia distintos, ni mejores ni peores, cada uno tiene el suyo, el que le corresponde en ese momento. Yo creo cada vez más allá que evidentemente podemos hablar de estudios científicos donde los trabajos de investigación de hiperventilación, pues no sé, la literatura de Grof, por ejemplo, el doctor Grof, que habla de toda la cartografía que se puede vivir, ¿no?, en estados expandidos, en respiración, animaría a las personas a que no se lo crean, es decir, no es una creencia, es una experiencia. Porque cuando yo puedo creer algo, bueno, pues me lo creo o no lo creo, entra dentro de mi configuración, de mi sistema de creencias. Yo abogo por la experiencia, la experimentación, por eso estoy centrado en el campo de la experimentación, para luego validar eso Para que, saber. claro, porque a mí me puedes decir, y yo tengo una parte muy racional también, Frank, muy intelectual, en la que si yo no lo experimento, Lo mismo me ha pasado siempre. claro, entonces yo no puedo hablar del espacio entre vidas si yo no he estado 7 horas en trance, que he estado varias veces para experimentar esos estados. Yo no puedo hablar de respiración si no he respirado miles de veces. O sea, llevo 20 años respirando también, entrando en mi Llevas 20 estado. años respirando. Claro, entonces en esos estados, entonces yo puedo cuestionarlo todo y soy el primero que invita a las personas a que cuestionen, que reflexionen, que pongan interrogantes a las cosas, pero que experimenten. Cuando tú te tumbas y experimentas, quizás puedes cambiar esa realidad, ¿no? Porque lo fácil es decir, esto no sirve, esto no. Rigor y material científico para el que necesite ciencia hay y mucho. Hay que acercarse a eso. Pero luego lo que vale es túmbate y pásate un par de horas respirando y a ver qué pasa. O ponte en un estado expandido de conciencia y experimenta lo que puede ser, no sé, tener una vida pasada El antes y el y ver después. la relación que tiene con tu vida presente. Y eso no cae a engaños, no es un tema de sugestiones, de condicionamientos, todo lo contrario. Eso es Yo un proceso iniciático. Sí, totalmente. Es que se han perdido, Frank, los ritos iniciáticos. Ese es uno de los grandes males que yo creo que tiene el ser humano de Occidente. En Oriente funcionan todavía de otra manera, ¿no? Todavía se siguen manteniendo ciertos ritos de paso, pero aquí en Occidente hemos perdido todo esto. Lo sagrado se ha perdido, ¿no? Y Lo todo sagrado esto, es oscuro, claro, es esotérico, ¿no? incógnito, Es algo esotérico, que feo, no, que malo, no. es... Uy, oh, oh. Entonces, estas experiencias siempre han sido ritos de paso. La muerte es un rito de paso. Hay que prepararse para dejar el cuerpo, ¿no? Para que podamos tener un buen tránsito. Yo lo veo a diario, con Sí. cientos y cientos. Cuando viven o experimentan una vida pasada y ven cómo dejan el cuerpo, la persona lo experimenta y te dice, mira lo que me está pasando, me estoy alejando de mi cuerpo, veo que sigo retenido porque me estoy yendo con rencor, me estoy yendo con algo que no he podido decir. Rabia. Claro, eso lo experimenta en un estado expandido. Incluso las experiencias, por ejemplo, cercanas a la muerte, que yo llevo ya más de 15 años leyendo y estudiando, investigando, he tenido muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Hay un 3% de la humanidad que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Tenemos trabajos muy serios en el campo de la investigación. Empezó Raymond Moody con ese famoso libro, pero es que a día de hoy yo tengo la gran suerte y el honor de formar parte de una institución que es ICLOVI,
en el que junto con la doctora Luján Comas y un elenco de tal, estamos trabajando. Hay 16 hospitales donde se están haciendo validaciones científicas en el campo de las experiencias cercanas a la muerte. Qué bueno. En fin, los estudios de San Parmía, el Aware 1, el Aware 2, Pim Van Lommel en el año 2001 publicó en The Lancet más de 13 hospitales, paradas cardíacas donde hay relatos documentados donde la muerte no existe, donde es la persona clínicamente muerta y al cabo de X tiempo puede perfectamente relatar todo lo que ha sucedido en esa sala donde tuvo una parada cardíaca. En fin, tenemos material y cada vez hay más y hay gente muy seria trabajando en pro de la conciencia, en esta conciencia de que va más allá del cuerpo físico. Sergio, perdóname que te interrumpa. Creo que va mucho de la mano con que siempre, o sea, tenéis mucho material para demostrar en Occidente, pero el material siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora, de una manera u otra, te están permitiendo poco a poco sacarlo al mundo. Totalmente. Porque ahí están los interesados en que eso no se sepa. Volvemos Totalmente. otra vez que el conspiracionismo y más, pero eso existe y eso es la realidad. Sí, sí. Entonces, lo que estás, ese mensaje, ¿no?, que estás transmitiendo, vuelvo otra vez a que estás expandiendo, es muy importante porque es nuevo, es una enhorabuena para nosotros los que estamos aquí en Occidente, pero es algo que lleva miles de años Total. en otras culturas Totalmente. llevándose, o sea, diciéndose, ¿no? Entonces, me lleva, ¿no?, a parece una pregunta elemental, pero yo quiero que tú lo digas. Quiero que expreses. ¿Qué es un estado alterado de conciencia? Yo le pondría mejor la palabra alterada, le cambiaría por expandido de conciencia, si te parece, Frank. Nosotros hablamos siempre en el marco de los estados expandidos de conciencia. ¿Qué significa expandir la conciencia? En términos sencillos, como si yo tuviera que explicárselo a mi hija Alma, que tiene 6 años. Expandir la conciencia significa que nosotros somos conscientes de que estamos en un lugar y en un momento, ahora tú y yo estamos aquí conversando, pero que cuando expandimos la conciencia, además de ser conscientes de que estamos aquí, ahora, físicamente, y en este lugar y en este tiempo, podemos estar en otros lugares y en otros tiempos a la vez. Eso es expandir la conciencia, es decir, salir de la tridimensionalidad del psicocuerpo para abrirnos a una realidad mucho más amplia y mucho más profunda. Eso es expandir la conciencia. Entonces, si podemos estar aquí y en otros sitios más y en otros tiempos más, pues fíjate hasta dónde podemos expandir la conciencia. Eso significa que podemos ir, a lo mejor, en términos, para que lo entienda la persona, en una experiencia de hace 3000 años, cómo podemos ir al plano espiritual a poder tener el contacto con nuestros seres queridos que ya han trascendido, ¿no? Eso es expandir la conciencia. La conciencia, para que lo entendamos, se experimenta a la vez y al mismo tiempo siempre en el momento presente, pero la mente no lo computa porque la mente entiende de pasado, presente y futuro. Es verdad que la física cuántica ya nos ha dicho que el tiempo no existe, que el tiempo es circular, que el pasado y el presente y el futuro simplemente es el mismo tiempo a la vez, que es el momento ahora, no existe. Pero la mente lo necesita diseccionar para entendernos, ¿no? Que lo que fue ayer es ayer, pasado, y el presente, presente, y mañana, que es una especulación en toda regla, pero lo entendemos como un futuro. Y es ahí, cuando expandimos conciencia, que rompemos este tiempo, ¿no? Y nos vamos a lo que los antiguos hablaban como el no tiempo, ¿sí? Como el famoso dios Kairos de los griegos, que hablaban precisamente del no tiempo, ¿no? Hablaban de Cronos, que era el dios del tiempo lineal, el que subyugaba al hombre, el que nos genera esclavitud, nunca mejor dicho, ¿no? Mirar el reloj, y el no tiempo, que es ese famoso dios Kairos, que nos habla del tiempo espiritual, ¿no? Y con estos estados lo que hacemos es elevar, romper las barreras de la mente y poder llegar a registros más sutiles, a registros atemporales. Eso es la expansión de la conciencia. Sergio, tenemos que ir a publicidad. Vamos a ir. No os mováis de vuestros asientos, enseguida regresamos con Sergio Marías.
Sergio, cuando estábamos hablando de los estados expandidos de conciencia, eh, cuando alguien accede a estos estados, ¿no? Eh, ¿Sientes que está recordando algo real o está descargando información, ¿no? O, o sea, descargando información, ¿no? O generándolo, digamos, si no es así, por lo menos generándolo de su propia mente o creatividad. Mm. Podemos hablarlo en términos científicos o en términos espirituales. Fíjate que lo primero y más importante que tenemos que saber, Frank, que los estados expandidos, expandir la conciencia es una condición natural del ser humano. Ujú, sí. De hecho, a lo largo del día estamos muchas veces expandidos, pero no somos conscientes. Cuando tocamos una emoción o cuando tocamos un sentimiento, ya estamos expandidos. Y eso los antiguos lo vieron. Por eso para nosotros, como analistas de la conciencia, de otras cosas, pero principalmente cuando queremos acceder, empleamos la emoción. Porque cuando la persona ya conecta con una emoción, ya está expandida. Ya está en otro lugar y en otro tiempo. No sabemos dónde. Quizás está en su vida presente, quizás en el vientre de mamá, quizás en una vida pasada. No sabemos, pero sabemos que ya está expandida, si le tocamos la emoción. Los antiguos se dieron cuenta también, Frank, que no solo a través de la emoción, sino que a lo mejor meditando en estados meditativos profundos también podemos expandir la conciencia. También lo hacían a través de danzas sagradas, también lo hacían a través del uso de plantas, también a través del tantra, lo hacían también, en fin, a través de cantos, los cantos gregorianos. Sí, sí. En fin, tenemos muchas maneras de expandir conciencia. Eso que nos permite, más allá de lo que la persona pueda llegar a comprender, que realmente sí puede percibir que es el alma o puede percibir que es lo inconsciente. Eso ya es a gusto de la persona, es decir, hay personas que yo, por ejemplo, les puedo hablar literalmente del alma y hay otras personas que necesitan una estructura, necesitan por su funcionamiento, porque son más intelectuales o son más racionales o por, bueno, en fin, simplemente por su creencia, pues hablamos del inconsciente. Sí. Para nosotros, el inconsciente son las memorias del alma. Sí. Y todo lo que hay en el inconsciente de la persona, que sabemos a nivel neurocientífico que es el 97%, 95-97% de todo lo que piensas, de todo lo que sientes y de cómo haces las cosas. Es decir, tus pensamientos, tus emociones y tu forma de hacer en tu vida día a día, de cómo conduces, cómo te lavas los dientes, cómo te abrochas los pantalones, todos esos movimientos inconscientes lo rige tu inconsciente. ¿Sí? Sí. El inconsciente tiene unas leyes. Tiene unas leyes. Entre otras cosas, que para el inconsciente no existe el tiempo. Da igual si el suceso pasó con 3 meses de vida o pasó hace 2 horas. Para tu inconsciente o hace 3000 años. Sigue siendo ahora. El inconsciente no juzga. El inconsciente no entiende si es bueno o es malo. No discierne. No discierne. Da igual si está equivocado o no lo está. Da igual si te lo estás inventando o no. Es más, nosotros hemos hecho en el instituto pruebas para hasta incluso ver hasta dónde llega el inconsciente. Y te puedo asegurar que una persona en estado expandido le dices, invéntate una historia, Frank, y esa historia que se está inventando, pero literal, invéntate lo que quieras, acaba siendo su propia historia. Guarda un nivel de coherencia perfecto, porque no hay nada que pueda salir del inconsciente que para el inconsciente no sea su realidad, no sea su verdad. Con lo cual, ¿qué más da? Evidentemente, para mí, si me preguntas como profesional, te diré, es el alma el que está hablando. Sí. Pero si aunque no quisiéramos hablar de alma y no creyeras en nada, eso que la persona está expresando, manifestando, es su realidad. Da igual si esté o no equivocado. Y tú a una persona la paras por la calle y le dices, invéntate una historia, y no sería jamás capaz de inventarse lo que se puede llegar a contar en una historia de ese tipo. Es decir, para el inconsciente, cuando sabes cómo funciona y cómo gobiernan las leyes que lo rigen, todo lo que hay allí, para el inconsciente, es su verdad. Sí. Es su realidad. Más allá de si es real o no, o si está equivocado o no, no discierne. ¿Sí? Tú ahora mismo empiezas a proyectar que te estás tomando un zumo de naranja aquí ahora conmigo
y vas a empezar a salivar. O piensas en un limón y vas a acabar sintiendo en tu cuerpo qué es lo que pasa cuando empiezas a abrir el limón. El inconsciente no entiende de lo que es real o imaginario. Y eso que hay en el inconsciente es su verdad. Por eso en estos trabajos de expansión de la conciencia lo que buscamos es hacer consciente lo inconsciente. Para materializar. Claro, para que pueda resignificar eso que está ahí, que busca salir a la superficie. Increíble. Y que el consciente cuando lo ve dice, wow, esto no lo quiero ver. Y lo vuelve a meter dentro. En caso de que quiera, claro. Claro, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Sí, Es la analogía del inconsciente con el consciente. Y esa es la guerra que vivimos. Entre lo que reprimimos, entre lo que no queremos enseñar a los demás, entre lo que ocultamos de nosotros mismos, entre lo que de alguna manera nos avergüenza. Sí, sí. Eso está en el inconsciente y busca, por fuerza, por energía, salir a la superficie. Cuando la parte consciente lo ve, dice, wow, esto yo no lo quiero ver. Por eso el juego de las relaciones humanas, por eso proyectamos constantemente nuestra historia en los demás. Ese inconsciente quiere aflorar. Claro, quiere aflorar y como no lo permitimos, lo vamos proyectando fuera. Y lo proyectamos en las relaciones humanas, lo proyectamos en los amigos, en la pareja. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque aquello que reprimimos de nosotros lo podemos ver en el otro. Claro. Aquello que nos saca de quicio pero profundamente en el otro, pues guarda mucha relación con ese material que nosotros no nos permitimos aflorar. Entonces, en estos estados expandidos, como decía, lo que buscamos es precisamente que ese contenido que está necesitado de ver la superficie pueda ir liberándose, ¿no? Y hacer consciente lo inconsciente. Y es ahí donde podemos aportar luz, porque en el inconsciente tenemos muchísima energía, muchísima energía retenida. Y puede ser energía disponible para nuestra vida, para nuestra vitalidad, ¿no? Sergio, cuéntanos alguna experiencia que hayas acompañado, por supuesto, ¿no? Que realmente, o sea, un ejemplo, ¿no? Que realmente te haya impactado. Inclusive incluso a ti. Pues fíjate, Frank, el otro día lo hablaba con una consultante. Creo que tengo no lo digo con arrogancia y no lo digo con soberbia, lo digo con la máxima humildad. Sí. Creo que son tantas las experiencias que a veces, en fin, el umbral, yo creo, de mi sensibilidad es tan alto que no me sorprende ya nada. Es decir, puedo ver ahorcamientos o quemados en la hoguera o experiencias de enterrarlos vivos. O sea, el nivel de el viaje del alma, cuando comprendes que el alma ha experimentado muchas cosas, unas veces como víctimas, pero otras veces como victimarios, te das cuenta que todos hemos pasado por esas cosas. El alma ha experimentado mucho, ha recibido mucho dolor, pero también ha generado mucho sufrimiento a los demás. Entonces, yo cuando tumbo a una persona, solo trato de ver el alma, no veo ni el cuerpo, me centro en ese estado. Aparte se crea un estado unificado de conciencia que se dice que entramos en un campo unificado, expansión de la conciencia de los dos, y yo me centro en la experiencia del alma, lo que está experimentando, ¿no? Entonces, la verdad que es que no hay nada que me llame la atención. Sí que es verdad que hay casos que he vivido, pues que a veces han sido increíbles. Bueno, el tema de las relaciones sexuales, por ejemplo. He tenido personas que, recuerdo el caso de una persona pues que tenía, hombre, en este caso varón, de unos 48 años, muy joven, que, bueno, pues tenía, desde que tenía uso de razón, dificultad para tener relaciones con las mujeres, relaciones incluso sexuales. Y bueno, no había hecho muchas cosas y no había forma de que aquello mejorara, ¿no? Y bueno, recuerdo que en su primera experiencia fue, en un estado expandido, revivió una experiencia donde él formó parte de un monasterio donde lo primero que hizo a los pocos meses de entrar como monje fue unos votos de castidad muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, en esos votos de castidad, evidentemente me los relató aparte era una experiencia de, no sé si 400, 500 años, con el idioma que emplearon, me llegó a expresar, porque eso evidentemente forma parte del trabajo, que lo pudiera expresar y manifestar con las mismas palabras que lo hizo, me expresaba a las personas que tenía delante, en fin, lo recreó todo, claro, en un estado expandido de conciencia podemos tener esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, ese voto de castidad que llevaba arrastrando,
después, de alguna manera, estaba implícito con las memorias emocionales que tenía en su vida presente, ¿no? Nada, hicimos el trabajo a todos los niveles y bueno, pues la grata sorpresa que bueno, me escribió con el paso del tiempo que esos problemas que había tenido pues habían desaparecido, ¿no? Me ha pasado pues también en personas que tienen pues problemas para subir a los aviones, que tienen fobias a los espacios cerrados, donde a veces tiramos del hilo y tiene que ver con muertes muy traumáticas, enterramientos, en fin, ahogos de otras experiencias, donde el alma, lo que vemos es que en esas experiencias tan duras hay un fragmento de nuestra alma que se queda atrapado, se queda atrapada en la experiencia que vivió tan terrible. El alma, como mecanismo para evitar el dolor, siempre sale antes, la conciencia sale antes de que llegue el momento de la muerte, sobre todo en muertes. Sí, muy importante. Por eso hay que animar a las personas a que estén tranquilas. ¿Puedes repetirlo otra vez? Sí. En estos estados expandidos, la metafísica siempre nos lo ha compartido, pero lo que observamos en estos estados expandidos de conciencia, cuando empleamos el análisis de la conciencia, es que cuando llega la muerte de la persona, sea del tipo que sea, pero sobre todo muertes que hemos podido tener muy duras, ¿vale? Accidentes, enterramientos, muertes por fuego, ahogamientos. Lo que observamos es que antes de que llegue el dolor más intenso, el alma, la conciencia se retira antes del cuerpo. Sí, lo que se dice es que como que el cerebro desconecta. Claro, para no experimentar dolor. Es decir, tenemos que estar tranquilos porque no sea el tipo de muerte que sea, observamos nítidamente, aparte la persona lo relata, es decir, estoy viendo como, por ejemplo, me estoy quemando, pero ya empiezo a ver cómo me estoy quemando desde arriba. Es decir, empiezan a verlo con los ojos del alma. Estoy evitando el sufrimiento claro, ese final, ese dolor, evidentemente. ¿No? Lo único que conlleva ese proceso de que el alma se retire del cuerpo para no experimentar dolor es que hay parte de esa alma que se ha quedado atrapada en esa experiencia. Es decir, observamos que se dice que la energía del alma, el fragmento, una parte del alma, sucede también con episodios muy dolorosos donde hay abusos, etcétera. Ese fragmento del alma se puede quedar ahí atrapado. Entonces lo que hacemos ahí, de hecho la persona te lo dice, cuando los acompañamos luego a la luz, al plano espiritual, dice, y se le pregunta, yo les pregunto, ¿sientes que tu alma ahora mismo está completa o sientes que hay alguna parte de tu alma que se ha podido quedar atrapada? Y te dicen exactamente el momento y dónde y el lugar donde se quedó esa parte. Ellos recogen la energía de esa alma y luego se pueden ir a la luz. Perfectamente, ¿no? Y a veces he hecho pruebas de querer hasta ver hasta dónde llega el alma, de ayudarles a que puedan ir a la luz y te dicen, no puedo ir a la luz. Y preguntarle, ¿qué es lo que te sucede como alma para no ir a la luz? Y me dicen, hay una parte de mí que no puede permitirse que yo pueda ir hasta allí. Hasta que no recogen esa energía de ese momento tan terrible, no se puede ir el alma hacia la luz. Es algo increíble y es experimentable, vamos, que es que no es algo que yo pueda decir como creencia o como opinión, sino que las personas lo experimentan, ¿no? Y bueno, y podríamos entrar ya en elementos psíquicos que ahí ya se nos volaría más la cabeza, ¿no? Sergio, en algunos espacios has mencionado la posibilidad de que haya memorias que no te pertenecen a esta vida, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú exactamente desde tu experiencia? Sí. Pues hay aspectos que la persona no suele, efectos prácticos, hay cosas que no saben identificar, es decir, saben que arrastran algo, saben que hay cosas que les incomodan, saben que hay aspectos que incluso perciben que no son suyos, pero que no saben el por qué, no le encuentran una situación o una explicación lógica, ¿no? Sí. Entonces, lo que observamos cuando encontramos y desciframos el inconsciente es que, como en el inconsciente decíamos antes, no existe el tiempo, hay memorias emocionales que da igual donde se vivieran, a veces se viven en el claustro materno, a veces se viven ya en el canal intrauterino, a veces se viven a través del árbol genealógico del transgeneracional de papá o de mamá, sí, o a veces de otra existencia. Esa memoria emocional crea una memoria activa que el inconsciente por asociación replica porque no entiende las situaciones, cuando conecta con una emoción parecida, activa ese mecanismo emocional. Da igual si estés comprando fruta o estés llamando por teléfono. Si la situación
del inconsciente, la relaciona entre sí, activa un impulso emocional, ¿no? Entonces, son esas memorias emocionales donde nosotros en estos trabajos tratamos de buscar dónde está el origen. Porque el efecto ya lo sabemos, que la persona siente miedo o siente angustia o siente tristeza o vergüenza en su día a día. Bien, pero ¿dónde está la causa que activó en un momento dado esa memoria emocional? Entonces vamos al registro o intentamos ir al registro emocional original Sí. para desactivar esa memoria emocional. Hacer consciente eso que sucedió para que la persona pueda ver cómo aquello que sucedió, no sabemos dónde y cuándo, tiene una influencia directa en su forma de hacer de su día a día y en lo que le impide hacer en su día a día. Y eso es lo terapéutico. Cuando hacemos consciente lo inconsciente, comprendemos lo incomprendido y hacemos que la persona sienta lo que no pudo sentir. Sergio, tú sabes que aparte de todo lo que haces profesionalmente aquí en la materia, a mí, bueno, no quiero... Tú sabes que tú también viniste a decir esto aquí, ¿no? O sea, tú tienes un propósito en tu vida. O sea, yo lo estoy percibiendo energéticamente Sí. total. Bueno. O sea, no solamente estás siendo feliz, porque ese estado se alcanza cuando uno está convencido, por haber experimentado además, pero Sí, gracias. tú has venido también Sí, a expandir esto, a sí, decirlo, ¿eh? sí. También te digo, Frank, que A ser es un escuchado, trabajo tomarte en que serio. es mi pasión, pero tiene mucho desgaste energético. Es Se decir, siente yo trato de preservarme, por que eso proyectas. pues trato de atender poco y de mucha calidad, porque evidentemente cuando estoy con el alma estoy entregado 100% y trato de dejarme el alma, nunca mejor dicho, con cada proceso. Pero es verdad que es Te requiere. energéticamente es muy intenso cuando lo quieres hacer con el alma, ¿no? Sí, Entonces, sí que es verdad que siento que yo he venido a divulgar, a acompañar esos procesos y, bueno, pues en la medida que pueda ayudar a las personas a que sobre todo pierdan el miedo a la muerte, ¿no? Que para mí es fundamental, porque si perdemos el miedo a la muerte, aprendemos a vivir mejor, aprendemos a vivir intensamente, porque si yo vivo con miedo o de espaldas a la muerte, estoy poniendo la espalda a la vida. Es la misma proporción. Mira, en el primer libro que yo escribí, Vivir sin sufrimiento, me fui a Bután a descubrir cuál es ese país que le llaman el país de la felicidad. Es un país muy pequeñito que está entre el Tíbet y la India. Bueno, se puede localizar bien en el mapa, ¿no? Es el único país del mundo que mide el rendimiento económico por su Producto Interior Bruto de felicidad. No miden el rendimiento económico, no les interesa, solo miden su Producto Interior Bruto de felicidad. Entonces yo fui a documentar ese país para saber cómo es y por qué es el país más feliz del mundo. Además de que evidentemente es un país budista y conozco bien esa filosofía de vida, pero ¿cuál es el secreto de esas personas para que sean los más felices del mundo? Pues te puedo asegurar, Frank, que el gran secreto, bueno, el secreto, para ellos es algo natural, la práctica que todos coincidían en por qué vivían de esa manera es porque tenían una relación con la muerte tan cercana y tan amable desde los primeros días de vida. O sea, la muerte está presente en su vida, salen a los cementerios a meditar, hablan de la muerte como, con como un naturalidad. juego, con naturalidad, lo celebran. Entonces, han perdido completamente el miedo a la muerte y por tanto la capacidad que tienen para vivir es asombrosa, ¿no? Fíjate hasta qué punto, ¿no? Y eso es muy Recuerdo una isla en importante. Filipinas, no sé si en Filipinas o algo que igual que los muertos, no sé si los se vuelven momias o no, pero bueno, sacan a sus muertos de vez en cuando, ya muertos hace mucho, Sí, a sí. los cuerpos para también celebrar ese proceso, ¿no? Mm, Sergio, cuando hablas de vidas pasadas, nos metemos un poquillo, mm. ¿lo entiendes como algo literal, simbólico o como una herramienta terapéutica también? Sí, para mí es terapéutico. Yo, por ejemplo, no atiendo nunca a nadie por curiosidad y siempre que formamos a profesionales, Ujú. siempre el marco es muy claro. Tiene que ser terapéutico, es decir, tiene Sí, que haber algo que tengamos que resolver. Si fuéramos puristas del término, lo de vidas pasadas no existe, porque como he dicho al principio, la conciencia se experimenta al mismo tiempo, a la misma vez. Es decir, todas las vidas se están dando ahora, en el mismo tiempo. O sea, esto para la mente es
Sí, sí, porque la gente inabarcable. lo que más se dice es vidas pasadas, Claro, vidas pasadas, claro, vidas pero pasadas. para que lo entendamos, Claro, para que lo en la entiendan. terrenalidad, pasado, presente, futuro, Sí, tenemos que coger un sí, registro pasado y ahí es donde entran las vidas pasadas, ¿no? Entonces, podemos decir y podemos afirmar que, te diría que la mayoría de los conflictos en origen, como causa primaria, sí, tienen su lugar en una vida pasada, por supuesto, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el alma lleva mucho viaje y no pierde información, porque todas las encarnaciones se registran, todas las encarnaciones, todo lo que hemos vivido, todo es todo, se registra ahí en el inconsciente o en las memorias del alma, cada uno que ponga el nombre que quiera. Entonces, como no se pierde nada, hay encarnaciones, como decía, que han sido muy terribles. Hay encarnaciones que han sido muy dolorosas para el alma, o hay aprendizajes que el alma no ha sido capaz de cumplir, que eso es lo que observamos, porque cuando cerramos, y a mí lo que me asombra de estos trabajos es que cuando llegamos a una vida pasada y vamos al mundo espiritual, porque tenemos que cerrarla dejando ya ese cuerpo muerto que la persona está viendo en una vida X, sí, no sabemos dónde, llega al mundo espiritual y yo ahí siempre aprovecho para preguntarle a esa alma cuál es la misión que tiene. sí, Y esta vida que acaba de tener, si guarda una relación directa con su vida presente. sí, Y claro, ahí yo me quedo alucinado de lo que recibo. sí, Porque la persona te dice, si es que lo veo claro, es que esto que acabo de experimentar tiene una relación directa con lo que me está pasando. Es decir, este sí, abandono de muerte, de tristeza o de lo que sí, sea, sí, guarda una relación con lo que en esta vida me está sucediendo. ¿Por qué? Porque el alma, todo aquello que no fue capaz de aprender o trascender, lo vuelve de alguna manera a repetir, buscará sí, otros escenarios, a lo sí, mejor un cuerpo de hombre, un cuerpo de mujer, da igual, sí, o otros actores, ¿no? sí, Papá será el hijo, porque eso es muy bonito verlo en sí. estos trabajos. Se ríe 300, 400 veces de media. ¿Sabes cuánto se ríe un adulto de 40 en adelante? De media, De media. 3 veces. Dios mío. Entonces vivimos amargados, vivimos desconectados, vivimos anestesiados, ¿no? Entonces, Mm. bueno, paso a paso Sergio, y tu buen libro, camino. por favor, no quería despedirme. Engaño espiritual. Mm. ¿Dónde se puede adquirir? Pues en todas las plataformas, en Amazon, librerías y en los canales habituales. Es una obra interesante, escrita junto a Nacho Blasco, donde, bueno, ponemos ahí encima de la mesa pues algunos de los peligros, ¿no?, que tiene también el mundo espiritual cuando no se vive pues de una forma mundana, cuando precisamente no integramos la parte terrenal, Ujú. cuando no atendemos esa parte nuestra de dolor, en fin, de insatisfacción, que es tan importante, y nos evadimos de eso empleando la espiritualidad, ¿no? Con lo cual es una obra, creo que interesante para hacernos reflexionar con elementos prácticos para vivir una cotidianidad lo más centrada y lo más consciente posible. Sergio, por último, para contactarte, los proyectos en los que te encuentras, estás Mm. hablando muchas veces en plural a lo que nos dedicamos, lo que estamos Sí, manejando. Cuando te quieren buscar o quieren interesarse por eso. sí. En mi página web, tal cual, literal, es sergiomarina.com. Allí pues tienen toda la información de, bueno, talleres, consultas, las formaciones que estamos dando. Desde el Instituto Blasco formamos a futuros analistas de la conciencia. También, bueno, estoy en formaciones de másters de duelo para acompañar personas que o bien están transitando un duelo o bien quieren ser profesionales para acompañar a otras personas que estén en esa fase de duelo. En fin, verán que hay diferentes formaciones y Todo bueno, directamente desde tu web. sí, desde la web pueden encontrar pues todo lo que humildemente pues trato de compartir, las publicaciones, los libros, bueno, un poco esa parte informativa. Bueno, se me ha quedado todo esto, pero es imposible. Se acabó el tiempo. Sergio, Habrán más. Y muchísimas gracias, de gracias a verdad, ti, de corazón. gracias a ti, Hasta la próxima. gracias a ti y a la audiencia. Un abrazo. Y si no lo pudiste ver al principio, me gustaría decirte que mi trabajo principal son las terapias energéticas individuales, orientadas a personas que vienen arrastrando un malestar profundo, ya sea de índole físico o emocional, y sienten que algo no acaba de arreglarse. Si esta información resuena contigo,
te invito a que visites mi web y te pongas en contacto conmigo. Gracias.